Tenemos la suerte de recibir en Radio Sefará de nuevo. Ahora les comentamos por qué de nuevo a Nisim Benjoya. No sé si lo pronunció bien, Nisim. Bienvenido de nuevo. No, quién sabe, o sea, mi apellido originalmente es Benjuya. Benjoya. Eh, no sé lo Ujú. que significa, ¿no? Pero bueno, es Benjuya. ¿Y sabes de dónde viene tu apellido? O sea, hay muchas versiones, mucha gente me explicó de varias formas. Benjoya, Benjoya, una mujer que se llama Joya, Joya, que es joya, pues en español, ¿no? O sea, mis abuelos, mis anteabuelos eran de repente joyeros, joyeras, que se ocupaban de joyas, pero hay otra explicación que me han dado que viene de catalán de repente, es Ben Jue. Jue significa Judío. judío, Ujú, o sea, hijo de judío o israelita, no sé, algo parecido. Si hay ujú. alguien que me ayudará, eh, me pone muy contento, pues. Bueno, pues seguro que alguno de nuestros oyentes Sí, conoce, conoce el origen o el posible sí, origen ¿sabes? de este apellido, de esta familia, la tuya, que llega a Esmirna, que es desde donde nos hablas. Eh, Sí. Cuéntanos, Mira, sí, cómo es la comunidad judía de Esmirna, bueno. antes de hablarnos de ese proyecto tan precioso del que ya conversaste con nuestra compañera Linda Jiménez en inglés. Ya, sí. Y bueno, primeramente voy a hablar, la conversación será de mi parte una mezcla de ladino y castellano, Bueno, será maravilloso. porque así puedo hablar nada más que eso. Entonces, Esmirna y los judíos de Esmirna. Cuando nosotros hablamos de los judíos de Esmirna, hablamos en general de los judíos que llegaron de la península ibérica en 1492. O después de la Inquisición portuguesa, al Imperio Otomano, ¿no? Los separadís. Pero la verdad es que los judíos vivieron en esa parte del mundo, o sea, en Anatolia, desde hace 2000 más años. Y podemos leer eso en el Nuevo Testamento, cuando llegaron los primeros cristianos para conversar los judíos Convertir. Ujú. conversarse de otra cosa, ¿no? Se- Sí, pero conversaron con ellos, ¿no? Seguro, Para convertir. seguro. Y habían los romañotes, pues los judíos bizantinos. O sea, desde la diáspora de Babel hasta, hasta 1492, habían judíos que vivían en Anatolia, en el de oeste, también donde yo vivo. eh, pero la existencia masiva de los judíos en el Imperio Otomano comienza con la expulsión de la península ibérica. Eh, y desde ese tiempo los judíos vivieron y construyeron sus sinagogas, las escuelas, los periódicos y llegaron hasta ese año de donde nosotros vivimos. O sea, estamos hablando de una población, una comunidad muy vieja en esa región, pero muy mal documentada en el mismo tiempo. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un Porque registro? Tenemos bueno, tenemos las joyas
Sí, arquitectónicas de las sinagogas, ¿no? El trazado de las calles, hay sí, una sí, sí, comunidad exacto. viva, pero está, dices, mal documentado Mal el pasado. documentado, es una ciudad donde fue, donde muchos fuegos y terremotos que pasaron aquí, que teníamos acá durante los siglos. Por ejemplo, quemaron todos los documentos o los documentos se quedaron bajo edificios o casas que cayeron, que se destruyeron. Entonces, llegamos a ese día con los artefactos que nos dan una idea de lo que teníamos, o los parojes, por ejemplo. Los parojes son las cortinas, ¿cómo se llama? Sí, Las cortinas del Ejal, ah, donde los libros sagrados están, el Sefer Torah, y ahí tenemos nombres, fechas de gente que murió, porque las cortinas de esas cortinas se dedicaban por gente que querían elevar el espíritu de una persona muerta y entonces eh, dejaban sobre las cortinas el nombre al qué sinagoga está donada y las fechas de muerte, del nacimiento y por qué se murieron. Por ejemplo, hay cortinas donde está escrito que es para una persona que fue asesinado o que murió cuando era una niña muy chica. Entonces, todo eso nos da una idea o sea, nos logra un base para hacer investigaciones y análisis. ujú. Investigaciones y análisis que sin duda son fundamentales y ya hablamos de ese proyecto tan bonito para esa ese proyecto, esa iniciativa que tenéis de recuperar el patrimonio judío de Esmirna, mantener el que hay Sí. y, bueno, preservarlo y también pensar en cómo traerlo al presente para establecer Sí, también intercambio con otras culturas y que la gente pueda disfrutarlo también, ¿no? sí, sí, Háblanos de cómo exactamente. nace esa iniciativa, Nisim, Mm. por favor. Entonces, o sea, siempre, muchas veces la gente habla de un proyecto de restauración de sinagogas. Eh, o sea, ese título, ¿ok? Es insuficiente porque el proyecto es mucho más que eso. El proyecto no es, eh, por supuesto, tenemos que conservar, restaurar las sinagogas, las escuelas, los cortillos. Cortillo es cortejo, ¿ok? Cortejo es una forma de habitación que viene de España, pues que los Ujú, judíos trajeron, o sea, claro, donde un los judíos cortijo. vivían juntos, un Ujú. cortijo. Nosotros lo llamamos cortillo, ¿ok? Claro, está mejor Eh, dicho que lo que vos le he dicho yo. sí, 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 pero durante el tiempo el latino se transformó mucho, cambió. Entonces hay gente que llama el cortijo cortillo y hay otros que lo llaman curtillo y hay una discusión entre esa gente y la otra, ¿ok? Pero, entonces, pero yo veo que la gente usa las dos palabras. O sea, algunos dicen cortijo, cortillo, los otros curtillo. De todas maneras, no, nosotros nos dedicamos a 9 sinagogas que que vinieron, sobrevivieron hasta hoy en una parte del distrito judío antiguo, ¿ok? O sea, antiguo desde los 1600. Que está, ¿Ok? ni sin perdona, en el corazón de Esmirna, en Es el centro de la justo ciudad.
en el centro de la ciudad, en el centro comercial que era y todavía es, donde hay un bazar muy grande, o sea, antiguo también, y está en el centro, aquí lo llaman el corazón de Esmirna, ¿ok? Ujú, Está en el corazón de Esmirna, ¿por qué? Porque esa región era el puerto. Entonces los judíos que estaban alrededor de Esmirna, porque Esmirna no era una ciudad importante, según el puerto se desarrolló, los judíos también llegaron al lado del mar, ujú. entonces al lado del puerto, porque había mucho trabajo para los los que ¿Importadores? importan, importadores, Ujú. exportadores, Sí, los porteros, todo tipo de profesión. Era muy disfrutable. sí, era, bueno, Digamos, era, ok, sí, te ok. entendemos perfectamente. Muy bien. Entonces, y, y así llegaron los judíos. Entonces, allí en ese corazón donde el centro de la ciudad se desarrolló una vida entera. O sea, no solamente una vida religiosa, eh, pero también una vida secular, Ujú. donde periódicos, la prensa, escuelas religiosas y después escuelas no religiosas, Alianza Israelita Universal, por ejemplo. Eh, y nosotros estamos tratando a la base de esas sinagogas, pero las sinagogas, porque las sinagogas son las más antiguas que vivieron hasta hoy, revivir de una manera, revivir es muy difícil, ¿no? Pero acordarnos y hacer la gente acordarse, la gente, o Ujú. sea, los judíos y no judíos, de Claro. la existencia judía, de la cultura judía y de la interacción que existía y tiene que existir si queremos seguir viviendo juntos. Y yo creo que el mundo no tiene ninguna otra manera de existir, sino una existencia multicultural, ¿ok? En Ujú. nuestro caso, eso significa ponernos en la escena de cultural, social de la ciudad, y eso no es fácil. Eso No. no es fácil porque por siglos nosotros nos hemos escondido bastante, o sea, mucho, ¿ok? ¿Y por qué tenemos una experiencia del pasado, ¿ok? A cada vez que estábamos en el frente hemos recibido golpes, pero eso Cambiarlo, ir, revertirlo, ¿no? hay que ir o sea, au-delà de ça. Mm. Sí, Eh, Nisin, y ahora mm, no es un momento especialmente bueno para ninguna comunidad judía en el mundo no, y tampoco para las comunidades que vivís en Turquía. ¿El gobierno os apoya de alguna manera? ¿La sí, población, pues. los vecinos no judíos de Esmirna? ¿Cómo es ese tema? Porque aquí en España, en Sefarad, recibimos, bueno, noticias inquietantes de la situación de los judíos en Turquía. Y nosotros también, o sea, las sinagogas fueron atacadas, pero o sea, han pintado sobre las puertas de las sinagogas y todo eso, pero yo sé que, o sea, la situación es difícil para todos los judíos en el mundo y en el mundo musulmán puede ser que es un poco más fuerte, pero no estoy seguro. O sea, han matado gente judía en los Estados Unidos, Europa no es un paraíso para los judíos y tampoco aquí.
o sea, tenemos miedo y todos, o sea, la administración local que era muy en favor de todo lo que estamos haciendo, está hesitando para acercarse de nosotros un poco, pero yo creo que mismo si yo me escondo, me, eh, el que quien quiera me topa, ¿ok? Te Me, encuentra. me Ujú. encuentra, me Muy bien. topa. No, Eso no, es. pues topar es maravilloso. Topar es maravilloso, Ah, Nisim. ok, Oye, entonces, sí, mm, hablamos de eso y hablamos también de que otra de las ideas ok, súper interesantes es crear un museo de lo sí, 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 judío sí. en Esmirna, que Ok, parece mentira sí. que no exista, ¿no? Sí, sí. Pero todo está conectado. Ahora los Sí. tiempos son difíciles, pero o sea, yo creo que no hay que parar, hay que ser hay que actuar con más cuidado, pero no hay que parar porque si paramos somos una comunidad muy chica, muy pequeña, 1.000 personas. Y si paramos con la proporción de los muertos que hay en la comunidad, nos vamos a desparecer sin preservar lo que hay. ¿Ok? Entonces, Ujú, para mí es muy importante preservar ese patrimonio donde mis padres, mis abuelos vivieron y, por ujú. supuesto, contribuyeron de una u otra manera. Entonces, paramos acá con este asunto. Hemos comprendido que hay que seguir de mi parte. ¿Ok? Por supuesto. Ya, ya. Nisim, se oye mucho judeo español en ese gran bazar, en ese ¿Cómo? centro. Se oye mucho el judeo español en ese gran bazar, en el corazón de Esmirna, como nos Ya no, decías antes. No, ya no, judeo español. Mira, el español que yo hablo ya no es judea español. ya. Aprendí castellano de los sudamericanos, con los Mm, cuales viví cuando vivía en Israel. Pero me resultó fácil porque mi abuela me hablaba en ladino, entonces ya tenía ya sabía, entendía todo, ¿no? Pero puede ser que yo soy la última generación que de una manera o de otra habla ladino, entiende ladino, qué lástima, ¿no? Así es, pero eh, para que el ladino sobreviva, he compuesto un grupo de músicos amateurs de Esmirna que cantan en ladino, ¿ok? qué chulo. ¿Ok? Otros, Entonces, otros de repente, pajaricos. ya, sí, y de repente la gente oía, hubieron conciertos y también yo establecí un festival en Esmirna que se llama Festival de Cultura Sefaradí de Esmirna, ¿ok? Hace 5 años, el último año no lo hice por las razones que nadie quiso tomar riesgos. Entonces, pero cuando ese grupo de judíos, ¿ok? Uno se fue al Ámsterdam, el otro al otro, o sea, ¿cómo se dice? Se dispersaron. Se Ujú, dispersaron. Me fui a un otro grupo que hacía música étnica o griega en ujú. general y les propuse de cantar en ladino. Me dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es la canción separatista? Nunca. Entonces escucharon y les gustó mucho y tienen un repertorio de música sefaradí y, y, y eso es algo que a mí me encanta, ¿no? O sea, Claro. músicos musulmanos que cantan mis canciones, canciones Wow. de mi cultura y cuando los veo cantar,
en conciertos, gran conciertos, ¿no? En todo modo de lugares de Esmirna, donde no hay ningún judío, ni la gente sabe lo que es judío, me da una satisfacción increíble, ¿no? Y Sí, esa es una manera de preservar, pues. es la manera, es la manera. ¿No? Nisin, Ah, seguiremos hablando de este tema. Solo queríamos, esperamos poder hablar contigo siempre que tengas noticias desde Izmir, desde gracias. la maravillosa Esmirna, pero quiero terminar preguntándote qué te diría tu abuela eh, Mi ya, abuela. de todo este trabajo que estás haciendo. Sí, sí. A mí me parece que mi abuela y mi abuelo y mi padre también, también mi madre, que vivían allí, ¿no? En ese distrito, que serían muy contentos. O sea, porque como te dije antes, eso no es restauración, construcción, eso es eh, eh, abrazar ese distrito con las sinagogas, con las experiencias que hay. Y el museo del cual estamos hablando es un museo, imagínate, 9 sinagogas que cada una es un departamento de un museo. Y las callecitas que llegan de uno al otro son los corredores de un museo, pero ¡Guau! no tiene techo, ¿ok? ¡Qué No tiene techo, chulo! es eso. Entonces, yendo de un lugar al otro, se experiencia la cultura, la gente de alrededor, la interacción y todo. Ah, Pues sí, me parece que serían muy, muy contentos. sí, Mm. y estarían muy orgullosos y seguro. Eh, Es un proyecto maravilloso que nos alegra mucho sí. que nos hayas contado también en castellano mezclado con Sí, judío español. claro. Te esperamos aquí en Radio Sefarad siempre que quieras. Muchísimas gracias por tu trabajo y por esta entrevista, Ya, Nisim. yo agradezco. Chao y muchas gracias. Y les espero a Estima, pues a todos. Ay, sí, ¿Ok? ojalá. Muy bien.